al
Buenas tardes, Elvija, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para ustedes. ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno tenerte por aquí de nuevo. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Mm, También les vamos dando la bienvenida a todos los que van llegando. Como es rutinario, siempre esperamos más o menos hasta las 3:05 mientras se incorporan y ya esperamos que los demás dentro de la sesión se vayan adicionando. Listo, entonces vamos a esperar. Luisa, ¿te parece 5 minuticos como siempre lo hacemos? Listo, muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Una cordial bienvenida para todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Es, digamos, para nosotros nuevamente un placer contar con la participación de todos ustedes. Hoy cerramos un ciclo de eventos que realizamos en virtud de la conmemoración de los 21 años de la fundación del programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente. Y al poder llegar a esta etapa final, que era la del cierre del semestre, nos enorgullece pues como presentar los resultados. También nos es muy gratificante poder presentar hoy a la ponente, que más tardecito les voy a dar todos los detalles, y antes de poder entrar a la conferencia, también me permito saludar a todas aquellas personas de la universidad, estudiantes, docentes, pero también aquellos que nos visitan esta vez desde otros lugares, en especial a la Universidad César Vallejo y al doctor Cabrera, que nos acompaña el día de hoy y con quien ya hemos fortalecido relaciones de tiempo atrás, y nos encanta que se sigan vinculando a los procesos que tiene la Universidad Católica de Oriente. Hoy cerramos, después de realizar 18 eventos, contar con la participación de 15 invitados nacionales. Eso quiere decir que tenemos 6 invitados internacionales, que lo que nos muestran es que tenemos una gran red de amigos y colaboradores, que también la universidad se mantiene en contacto permanente con otras esferas académicas, con otros pares académicos, pero también con el sector externo, y eso nos contribuye a crecer cada día más. Pero sobre todo nos demuestra que las circunstancias actuales, a pesar de que modificaron nuestra forma de enseñar y de aprender de una manera radical, pues no han impedido que sigamos fortaleciendo aquello que es esencial, y es nuestro proceso académico y nuestro proceso formativo. Entonces, lo que queremos seguir simplemente es invitándolos a que cada vez buscamos adaptarnos mejor a las circunstancias, teniendo siempre presente que nuestro compromiso es brindar una educación pertinente para el territorio, pero también una educación de calidad. Entonces, queríamos hacer este proceso de reflexión hoy porque después que miramos hacia atrás, hemos visto que es mucho en lo que hemos participado y a todo eso han estado ustedes vinculados. Entonces, muchas gracias a todos aquellos que una y otra vez semanalmente se vincularon con la universidad, con la facultad, y esperamos que para el segundo semestre podamos presentar una agenda igual de pertinente e igual de interesante. Bueno, no siendo más, también les indico que como vamos a entrar a periodo intersemestral, tengan presente que dentro de la red interinstitucional de Derecho Procesal y de Justicia estamos organizando el evento que se llama Justicia Digital, que se va a llevar a cabo el 2, 3 y 4 de julio del 2020, en la cual obviamente la universidad también entra como coorganizadora, y los invitamos para todos aquellos que se quieran vincular. Ahora sí, le doy la bienvenida a la profesora Elvia Ligia Cardona. No es la primera vez que está con nosotros. La profesora Elvia Ligia nos acompaña de tiempo atrás porque hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en varias oportunidades en virtud de la red sociojurídica en primer lugar. También nos ha acompañado en las jornadas de investigación como evaluadora. Ella siempre está muy presente de nosotros y hoy nos acompaña con la ponencia. Yo las quiero presentar de una manera un poquito más formal. Ella es abogada, magíster en educación, docente investigadora de la Universidad Católica Luis Amigó, tiene una amplia experiencia en estudios sobre educación superior, el trabajo con clínicas jurídicas, derechos humanos y acceso a la justicia con perspectiva de género. En ese marco es que nos va a dar la charla el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida y le agradezco infinitamente. A los participantes les pido el favor de que recuerden
mantener en silencio sus micrófonos, registrarse en el link que va a aparecer en varias oportunidades y finalmente, por favor, ir anotando dentro del chat las dudas o inquietudes que vayan surgiendo dentro de la ponencia para poder hacer el conversatorio al final con nuestra invitada. Doctora Elvia, muchísimas gracias. Elvia, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla, por favor me confirman si ya la ven, que es primera vez que utilizo Zoom. Sí, ya se está bien. Listo, muchísimas gracias. En primer lugar, entonces, agradecerles a la Universidad Católica de Oriente, a la Facultad de Derecho y en especial a la profesora Luisa Saldarriaga por la invitación. El tema que quiero proponerles hoy es las pruebas en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia desde el enfoque de equidad de género para las mujeres. Este es el resultado, o parte de los resultados de un proyecto que está en curso en este momento, que se denomina Debates Contemporáneos del Derecho de Familia desde el enfoque de equidad de género y que es financiado por la Universidad Católica Luis Amigo. Como investigadoras estamos entonces Elvigia Cardona Zuleta, quien les habla, y María Isabel Uribe López. Ella coordina la especialización en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia de la Universidad Católica Luis Amigo, y estamos adscritas al grupo de investigación jurídicas y sociales. Para darle un orden como a lo que quiero presentarles, inicialmente les voy a contar el planteamiento del problema en lo que respecta a las pruebas, la metodología que se utilizó para este avance y ya como hallazgos las reglas y subreglas constitucionales aplicables en las pruebas en los procesos de derecho de familia. Hay algunas conclusiones, todavía no son definitivas, son iniciales, incluso están abiertas pues a la conversación, y la idea es que dejen en el chat como las inquietudes que les vayan surgiendo para que luego podamos hacer como un espacio para las preguntas. Entonces, ya en materia, el derecho a la prueba está consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, enmarcado dentro del debido proceso, y consiste en la posibilidad de presentar y controvertir las pruebas que se allegan en su contra. Así es posible señalar que uno de los mandatos estructurales para la tutela efectiva de los derechos es el derecho fundamental a la prueba. En este sentido, la normativa contenida en el Código General del Proceso y el Código de Infancia y Adolescencia consignan los aspectos referidos a las etapas probatorias, la idoneidad y pertinencia de las pruebas que deben allegarse a los procesos judiciales en los temas de familia, infancia y adolescencia. El primer paso para la decisión judicial es conocer los hechos, lo cual se hace a partir de una lectura e interpretación de estas pruebas, proceso que a veces puede verse contaminado por esa valoración que puede estar cargada de prejuicios y estereotipos por parte de las personas o de los operadores jurídicos involucrados en la recolección, aseguramiento, redacción y valoración inicial de esas pruebas, sobre todo en aquellos eventos donde es evidente la violencia de que son objetos mujeres, niños y niñas al interior de sus familias. Y que estas violencias, recordemos que a veces son simultáneas, es decir, no solo está la violencia simbólica y estructural que se le puede atribuir a la cultura, a la sociedad y a las mismas instituciones, sino que también está latente la violencia física, psicológica, sexual, económica, que muchas veces ocurren de manera simultánea. Entonces, las pruebas en el proceso, sobre todo en aquellos procesos donde hay presencia de violencia, adquieren un papel fundamental en términos del acceso a la justicia. ¿Qué se observa en estos procesos? Que al estar las relaciones familiares inmersas en asimetrías de poder, en las que se fundan pues, las relaciones entre hombres y mujeres en nuestro contexto, el derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia y además la obligación estatal del Estado de garantizar que al momento de acceder a la justicia, solicitar medidas de protección o denunciar, la misma intervención estatal no genere o no agregue mayores agravios
a la situación de vulnerabilidad que ya experimentan mujeres, niños y niñas y adolescentes derivados de esas situaciones de violencia al interior de sus familias, que si bien afecta por igual a hombres y mujeres, realmente son las estructuras desiguales de poder, los prejuicios y los estereotipos terminan afectando en mayor medida y de manera diferenciada a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Por eso es que estas situaciones que son recurrentes dan lugar a que por vía jurisprudencial, especialmente de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, estructuren unas reglas y subreglas para garantizar la tutela efectiva y el acceso a la justicia cuando hay asuntos ligados a las familias. En este sentido, hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia con ponencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco, es la STC 2287 del 2018, que nos dice que cuando se presente violencia intrafamiliar y agresiones entre las parejas, los jueces deben juzgar con perspectiva de género. Y quiero compartirles esta cita en extenso, porque me parece que ahí hay un punto fuerte en el que vamos a conversar más adelante. Dice en la sentencia, juzgar con perspectiva de género es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminación entre los sujetos del proceso o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferentes, a efecto de romper con esa desigualdad, aprendiendo a manejar esas categorías sospechosas al momento de repartir el concepto de la carga probatoria, como lo sería cuando se está frente a mujeres, ancianos, niños, grupos LGBTI, grupos étnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes o cualquier otro. Entonces, en ese sentido, pues primero los jueces deben ser respetuosos de ese estándar internacional y deben adoptar el enfoque de género en el estudio de los casos concretos para que puedan administrar justicia de manera efectiva. Deben tratar de juzgar dejando de lado esos prejuicios y esos estereotipos para garantizar la igualdad y el acceso material a la justicia. Y también es un llamado a que estén atentos entonces a esas categorías sospechosas de las violencias. En cuanto a la metodología, se recurre a la investigación cualitativa, pero aquí hay una postura en términos de los investigadores y es que están dirigidos a mostrar unas apuestas éticas y políticas, es decir, que la idea es que el investigador se convierta en un intelectual transformador, un activista, un defensor, un emancipador, que esté el investigador comprometido con el cambio y la justicia social. En este sentido, entonces, la idea es que como investigadores del campo jurídico cada vez nos comprometamos más en ser autorreflexivos y en esa búsqueda de un conocimiento que sea multivocal, subjetivo e intersubjetivo para comprender y reconstruir en nuestra propia realidad. De igual forma, en términos teóricos, se recurre a la jurista Alda Facio. Ella es feminista y jurista, quien propone entender el derecho como un fenómeno jurídico en el cual el componente político-cultural juega un papel determinante en el conocimiento y uso que como ciudadanos y abogados les damos a las normas en el continuo, en el día a día. Es decir, reconocer ese carácter binario de la construcción de la identidad de sexo y o género y cómo esas construcciones que son de tipo cultural terminan permeando la producción e interpretación normativa, lo que deriva en un reparto inequitativo de sentencias y en una asignación desigual de derechos y garantías a partir de esas concepciones que tenemos de la familia, sus roles y sus funciones. Se recurre entonces a la investigación a la estrategia de investigación documental y se revisa jurisprudencia de la Corte Constitucional. El corpus de este trabajo está compuesto por 10 sentencias elegidas a partir de 3 criterios. El primero, que fueran tutelas contra sentencias judiciales por valoración inadecuada de las pruebas. El segundo, que las temáticas estuvieran centradas en violencia intrafamiliar. Y el tercero, que en el análisis presentado por los magistrados o magistrada se incluyera perspectiva de género
o perspectivas desde el enfoque diferencial. Para ello, entonces, se establece con ayuda de Atlas TIP, digamos que una serie de redes semánticas, informes y cuadros que nos permiten hacer como ese análisis de cada una de esas, útil a la hora de establecer las categorías y subcategorías que a veces emergen cuando uno está haciendo este tipo de revisión bibliográfica. Ahora, con norma, para perspectiva el derecho de mujer a una vida libre, que es que de alguna manera facilita a partir de unos argumentos que están centrados en norma, más que centrados, digamos, en la literatura propia feminista o la literatura que nos provee la sociología y la antropología. Esta cuestión por el enfoque de género no es un asunto solo cultural, es decir, existen unas normas que hoy nos obligan a tener esa perspectiva de género y nos obligan aún más en el sentido de que otros estudios, por ejemplo, estudios de justicia, ya han demostrado cómo si a veces las mujeres logran superar esas barreras de acceso a la justicia, tales como la falta de atención de la recepción de la denuncia o la falta de suministro de información necesaria para la presentación de la denuncia y continuar exitosamente un proceso, o que sean atendidas por personas calificadas, que a veces las mujeres también se ven inmersas en revictimización y falta de privacidad al contar incluso desde la portería cuál es el problema que van a consultar, y entonces una y otra vez se ven sometidas a la revictimización. A veces se encuentran también con una actitud desinteresada de los funcionarios, y cuando logran superar todas esas barreras, de cara al proceso también se ven afectadas porque no se valoran adecuadamente las pruebas en el proceso como tal. Entonces, recordarles que Colombia cuenta con una política nacional de equidad de género para las mujeres y que en esa política nacional hay unos lineamientos claros, incluso hay un COMPES que le asignó recursos para efectos de la formación a los funcionarios, tanto administrativos como judiciales, en el que se incorpora el análisis de género y el enfoque diferencial. Se adoptan las nociones de igualdad, no discriminación y diversidad, cuyo entrelazamiento permiten definir la equidad como una igualdad orientada por las diferencias. Asimismo, en el Sistema Universal de Derechos se cuenta con la Convención Universal para la Eliminación de todas las formas de discriminación frente a la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, y en el artículo 15 señala la obligación al Estado de otorgar un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las Cortes de Justicia y tribunales. Sin embargo, en el marco del seguimiento que adelanta el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en las observaciones del 9º informe, o sea, ese fue el último informe presentado por el Estado colombiano, cuando hace las devoluciones, el Comité de la CEDAW, al referirse al acceso a la justicia, señala que es necesario que se refuerce el sistema judicial, entre otras medidas, aumentando su dotación de recursos financieros, técnicos y humanos especializados para que se pueda tramitar las causas de manera oportuna, sensible a las cuestiones de género, no discriminación y competente en todo el territorio. Especialmente hace un llamado para extender la justicia a los territorios rurales. Entonces, si bien se reconocen algunos avances en términos legislativos en Colombia frente a la erradicación de las violencias frente a las mujeres, sigue siendo objeto de recomendación por parte del Comité de la CEDAW la necesidad de formar a funcionarios y operadores jurídicos en una línea que sea sensible al género y a la comprensión de la situación histórica de discriminación frente a las mujeres, especialmente en los temas relacionados de familia como un escenario privado. Por otro lado, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se cuenta con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es conocida como la Convención de Belém do Pará,
que en su artículo 3 señala: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el privado. Y en este sentido es importante comprender que las violencias en los casos de los procesos de familia superan el ámbito privado y se trasladan al ámbito público. De allí que los estados partes se tienen que comprometer, entre otros, en primer lugar, a abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal, agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Y en segundo lugar, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres. También en el marco interno vale la pena resaltar la Ley 1257 de 2008. Yo siempre hago este comentario porque yo soy recién graduada del programa de Derecho, yo me gradué en 2014, pero yo me vine a dar cuenta de la existencia de esta ley ya cuando estaba en la maestría revisando otros temas. Entonces es también importante señalar las falencias en la formación de los estudiantes en una ley que está dirigida precisamente a buscar la sensibilización, la prevención y la sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Esta ley es muy importante en el tema de violencias porque además de establecer una serie de garantías en el proceso y medidas de protección frente a las mujeres, las cuales deben dictarse incluso de oficio, le permite a las mujeres la posibilidad de decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos judiciales o de otro tipo. En lo que se insta a jueces y funcionarios pues a tomar las medidas que sean necesarias y que se dicten de forma provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar, las medidas de protección a que hubieran lugar. Frente a las audiencias en las cuales se presenta violencia, los jueces podrán, por los funcionarios administrativos, podrán a solicitud de cualquiera de los intervinientes en el proceso disponer de audiencias cerradas al público, no enfrentar a los víctima y victimario y determinar la reserva de la identidad y el respeto de los datos personales de los miembros de la familia. Entonces, sin lograr ser exhaustivos, digamos, con ese marco normativo nacional e internacional para la protección frente a las violencias, digamos que también la perspectiva de género, entonces no es solo útil frente a esas violencias que involucran directamente a las mujeres, lo que realmente debe analizar el juez en un proceso al valorar las pruebas en un caso concreto, es si una de las partes del conflicto se encuentra o no de cara a una simetría de poder o en contextos de desigualdad estructural basadas en el sexo, el género, la identidad y las preferencias sexuales. También existe una línea jurisprudencial en términos de que en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha llamado como al orden en la idea de que hay unas obligaciones de carácter internacional dadas por la CEDAW y la Belém do Pará, en las que el Estado colombiano se ha comprometido con esa eliminación de cualquier tipo de discriminación y que aquí es importante señalar entonces que todos los operadores jurídicos, bien sea en sede administrativa o en sede judicial, están obligados a incluir la perspectiva de género en sus decisiones. En esa misma línea de la Corte Constitucional, entonces, ya también se ha dicho que los jueces también vulneran los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias cuando se presentan estas cuatro situaciones, es decir, cuando se incurre en una omisión de toda actividad investigativa y o a la realización de investigaciones aparentes, en la falta de exhaustividad en el análisis de la prueba recogida o la revictimización a la hora de recoger las pruebas, en la utilización de estereotipos de género para tomar las decisiones
y que finalmente lo que terminan haciendo es afectando los derechos de las víctimas. Ahora bien, estos son como los hallazgos. Recordemos que la tutela frente a sentencias judiciales es un mecanismo excepcional y muy especial que solo se da cuando se incurre en defectos orgánicos, defectos procedimentales o absolutos, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. Esos defectos fácticos están descritos en la sentencia C590 del 2005, pero a continuación lo que les voy a mostrar es algunas sentencias en las que se utilizaron para ejemplificar la presencia de cada uno de estos defectos que les hago mención y cómo se pueden establecer unas reglas y subreglas frente al manejo de las pruebas que, recordemos, pueden extenderse a casos similares por los efectos que tienen las sentencias de Corte Constitucional. Recordemos que tienen efectos intercomunis, y es decir, que a veces se benefician terceros que sin haber sido parte del proceso tienen comportamientos o circunstancias que permiten, digamos que tener un efecto amplificado de las sentencias. Es decir, se extienden sus efectos. Y los efectos interpares, que recordemos que lo que busca la Corte Constitucional con esto es mantener la integridad, unificación y supremacía constitucional, sobre todo ante la evidencia de un profundo, grave, generalizado y recurrente perjuicio para acceder a los derechos fundamentales. Entonces, los efectos de la sentencia se extienden a aquellos casos con situaciones fácticas o de hechos similares. Entonces, en cuanto al defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. Para que se configure esta causal es necesario que se presente un contexto en el cual resulte manifiestamente irrazonable determinar que la autoridad judicial estaba investida de potestad de administrar justicia, o como reitera la Corte Constitucional en su sentencia T015, este defecto se produce cuando los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde, así como cuando se adelanta alguna actuación o emiten pronunciamientos por fuera de los términos jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas actuaciones. En cuanto a la competencia, en la sentencia T093 del 2019, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, en las reflexiones que plantea se hace la siguiente pregunta: ¿cómo puede emplearse el enfoque diferencial con perspectiva de género sin incurrir en la invasión de la competencia que les corresponde a los jueces de familia o penales? Para concluir, que los jueces constitucionales de primera y segunda instancia aciertan al decir que la aplicación del enfoque diferencial con perspectiva de género no implica una suplantación de los jueces de otras especialidades, ni la negación definitiva de los derechos que pudieran tener. De esta forma, establece la siguiente subregla para evitar conflictos de competencia cuando los jueces se ven enfrentados a dudas razonables sobre la presencia de violencias. Consiste en que la decisión del juez, en caso de incertidumbre, debe respetar su ámbito competencial. Ello significa que el juez civil ordinario no es competente para declarar una violencia de género ni para determinar la configuración de una conducta típica. Por tanto, el juez debe tomar una decisión que le sea propia de su competencia, como el rechazo de la demanda y la remisión a la autoridad competente, pues son los jueces de familia y penales quienes cuentan con la competencia, facultades y acciones suficientes para poder determinar la existencia o no de la violencia contra la mujer. En este orden de ideas, en las sentencias revisadas, pues si bien no se presentó un argumento por parte de los demandantes dirigido a señalar un defecto fáctico, sí me encontré con una sentencia, es esta 093 creo,
que es un juez civil ante quien se reclama la restitución de un bien inmueble arrendado, pero no se cuenta que la persona frente a la cual se está interponiendo la demanda era la compañera permanente, ¿cierto? Una vez se rompe la relación laboral, la forma que encuentra el accionante para reclamar, digamos, la casa es adelantar este tipo de proceso. Entonces, me parece bien importante porque esta es una de las sentencias que específicamente señala la importancia de la perspectiva de género, incluso para atender asuntos que son de otras áreas, como la civil, la laboral y la administrativa. En cuanto al defecto procedimental absoluto, este lo observé en la sentencia T384 del 2018, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo. Es un caso de custodia compartida, se argumenta la presencia del defecto fáctico sustantivo y defecto procedimental absoluto, derivado de que el juez imprimió la característica del proceso verbal sumario, que ya estaba derogado en el Código General del Proceso, y postergó y suspendió la audiencia única en múltiples ocasiones, sin imponer las sanciones legales al demandado y su apoderado judicial. Este es un defecto que tiene la magnitud de afectar derechos fundamentales por actuaciones al margen del proceso, y la Corte Constitucional reitera los elementos por los que se configura el defecto procedimental absoluto en los siguientes términos. Según decantó esta corporación, de forma unánime en la sentencia SU 773 del 2014, el defecto procedimental absoluto se configura cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque uno, se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente, es decir, desvía el cauce del asunto, o dos, omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el proceso de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. Si bien en esta sentencia no prosperó el defecto procedimental absoluto, debido a que en teoría se asume que se cuentan con los recursos procedimentales en los cuales oportunamente la parte actora debió señalar las respectivas fallas en el proceso mediante memoriales de impulso o recursos de reposición ante la decisión judicial, es posible señalar como regla que en los casos en los que se carece de una regulación normativa integral, es necesario hacer un análisis sistemático de la Constitución y de las convenciones ratificadas por el Estado colombiano, puesto que la entidad de este defecto afecta el debido proceso, el derecho al acceso a la justicia, la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y en consecuencia se consolida como una barrera estructural para acceder a la tutela oportuna y efectiva de los derechos tutelados. Ahora bien, frente al defecto fáctico, ese sí tenía más sentencias que coinciden en señalarlo y en que prosperara este defecto. En la sentencia, sobre todo en la T967 del 2014, con ponencia de Gloria Estela Ortiz, en un caso de divorcio con presencia de violencias, se precisa que el defecto fáctico se configura cuando existe una omisión en el decreto de las pruebas que eran necesarias para el proceso. Se da una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas o no se valora en su integridad el material probatorio. La Corte Constitucional también ha reiterado que este defecto, el defecto fáctico, tiene dos dimensiones, una positiva y una negativa. Una dimensión negativa ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia o que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones de valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.
En la dimensión positiva se presenta generalmente cuando el juez aprecia las pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada, que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas. Y al hacerlo, el juez lo que está haciendo es desconocer la Constitución y la legalidad de la prueba. Entonces, se observa que en las circunstancias revisadas, de acuerdo frente al defecto fáctico, si bien el juez reconoce que el juzgador goza de un amplio margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundamentar su decisión y formar libremente su convencimiento, frente a la evaluación del acervo probatorio, implica la adopción de criterios que sean objetivos, racionales y rigurosos. Finalmente, entonces, de la sentencia T967 del 2014, se pueden establecer 4 reglas de decisión aplicables a casos similares. Una de ellas es que el abandono económico hace parte de una violencia estructural. Desconocerla contribuye a la normalización e invisibilización de la violencia. Recordemos que este era un caso de divorcio, había presencia de violencias y se estaba pidiendo la sanción por alimentos. Entonces, el mero hecho de que no se estuvieran ofreciendo los alimentos, en esta sentencia se reconoce entonces como que la violencia económica es una violencia de tipo estructural. La segunda regla sería negar el acceso a la administración de justicia debido a una formalidad perpetúa los niveles de impunidad y tolerancia social a los fenómenos de violencia y discriminación con las mujeres. La tercera regla sería en Colombia aún persisten patrones culturales discriminatorios y estereotipos de género que permean el actuar de la mayoría de operadores judiciales. Y la cuarta es la necesidad de hacer prevalecer un argumento procesal sobre la protección sustancial de los derechos de la mujer violentada. Configuraba, o sea, permitir que las formas estuvieran por encima de lo sustancial se configura en una revictimización del accionante y en un caso de indiferencia estatal frente a la violencia estructural de género. Esta sentencia es muy importante porque lo que nos va a permitir es dejar como un hecho notorio la violencia frente a las mujeres, es decir, la violencia frente a las mujeres en Colombia es una violencia estructural. Recuerden que los hechos notorios no requieren prueba. Frente al defecto material o sustantivo, entonces, en la sentencia T628 del 2011, que es una sentencia que tiene ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretel, allí se discute la negación de un permiso de salida de un menor de edad del país. Se recurre al defecto fáctico y al defecto sustantivo por error en la interpretación del artículo 110 del Código de Infancia y Adolescencia, norma que reglamenta el permiso que debe dar el defensor de familia para que un niño o niña salga del país. El defecto sustantivo por interpretación se configura por 2 motivos. Primero, porque el juez le otorga a la norma un sentido y alcance que ésta no tiene. Y segundo, porque la autoridad le confiere a la norma una interpretación posible dentro de las varias interpretaciones que ofrece la disposición, pero que contravienen los postulados del rango constitucional. Cabe aclarar que para que se configure este defecto, no es necesario que concurran las 2 razones genéricas esbozadas, pues basta con que se presente tan solo una de ellas para que se dé su estructuración. De esta manera, también ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la necesidad de que el juez adopte decisiones a partir de lo dispuesto en la constitucional y convencionalmente, dando lugar a la inaplicación de aquellas normas que sean contrarias a la Constitución política de Colombia. Y cuando hay niños, niñas y adolescentes, recuerden que prima el interés superior de los niños que deben ser escuchados en el proceso. Entonces, de esta forma, la sentencia
T628 del 2011 establece como regla que en caso de la presencia de menores de edad se recurra al principio de interés superior del niño o niña para hacer la interpretación normativa, en lo que los funcionarios tienen deberes constitucionales y legales en relación con el bienestar integral de los niños y niñas, y que al momento de valorar las pruebas se realice de forma cuidadosa la ponderación de las circunstancias fácticas que rodean al niño o niña, visto en su totalidad y no atendiendo aspectos aislados. Por su parte, frente a este defecto sustantivo, también la sentencia T012 del 2016 trae 9 subreglas aplicables para que los jueces garanticen el acceso a la justicia y doten de contenido las exigencias de juzgar con perspectiva de género. Entonces, la primera es desplegar toda la actividad investigativa en áreas de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres, analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en el ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal se justifica un trato diferencial, no tomar decisiones basados en estereotipos, evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con las funciones, reconocer las diferencias que hay entre hombres y mujeres, flexibilizar la carga probatoria en los casos de violencia y discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas cuando estas últimas resulten insuficientes. Esta subregla también es bien importante, sobre todo en los casos de violencia, por ejemplo, psicológica o verbal, que a veces es muy difícil probar esas situaciones que ocurren en el día a día. Considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales. Aquí también es un llamado bien importante a los jueces. Recuerden que los jueces en sus sentencias adicionalmente también pueden llamar a otros actores o remitir los expedientes a otras instancias. Por ejemplo, el juez civil que encuentra una sentencia puede remitir el expediente a la fiscalía o a otra entidad que permite el apoyo o tomar o garantizar medidas de protección. Efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia, evaluar las posibilidades y recursos reales para acceso a trámites judiciales y finalmente analizar esas relaciones de poder que afectan la dignidad y la autonomía de las mujeres. Digamos que estas 12 reglas que estaban en la sentencia T012 del 2016 se han ido recogiendo en otras sentencias que se analizaron, con la idea de que hay, digamos, un precedente en términos de este error y de cómo se debería dar ese juzgamiento con perspectiva de género. En cuanto al error inducido, entonces encontramos la sentencia T844 del 2011 con ponencia de José Ignacio Pretel. Es el análisis sobre la declaratoria de abandono de una niña y las consecuentes actuaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar frente a la adopción de la menor, en la que se define el principio de unidad familiar e interés superior de niños, niñas y adolescentes. Prospera el argumento de un lado del defecto fáctico, es decir, errores en el procedimiento, y del otro lado el error inducido, que doctrinariamente se ha entendido, se ha denominado error inducido por consecuencia y se configura cuando una decisión judicial, pese a haberse adoptado respetando el debido proceso y habiéndose valorado los elementos probatorios de forma plausible conforme al principio de la sana crítica y con fundamento en la interpretación razonable, ocasiona la vulneración de derechos fundamentales al haber sido determinada o influenciada por aspectos externos al proceso, consistentes en fallas originadas en los órganos estatales. Concretamente, en el caso de esta sentencia, se logró demostrar que la niña no se encontraba en abandono, es decir, que tenía familiares cercanos que podían hacerse cargo de la custodia, y en ese sentido entonces se otorgó la declaratoria de adoptabilidad
sin haber revisado cuáles personas de su núcleo familiar podían atender las necesidades de la niña. Entonces, el juez incurre en un error derivado de las pruebas que le fueron presentadas en el proceso. Entonces, en este proceso se establece como regla la obligación para los jueces de familia y por extensión a otros funcionarios de indagar a fondo y requerir las pruebas con el propósito de evitar que se incurra en errores como los que se cometieron bajo el caso en estudio. Es decir, hacer uso de sus poderes oficiosos para decretar pruebas con la finalidad de lograr un convencimiento más allá de la verdad procesal. En cuanto a la decisión sin motivación, de acuerdo a la sentencia T241 del 2016, que es luego reiterada en la T126 del 2018, este defecto se configura o se exige siempre que la sentencia tenga motivación. El incumplimiento de esta directiva por parte de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de cuáles son esos fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente es en esa motivación donde reposa la legitimidad de la órbita funcional. Este tipo de falencia se distingue del defecto fáctico en cuanto no se estructura a partir de una disconformidad entre la motivación y la sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia de los razonamientos que sustentan lo decidido. Es evidente que una exigencia de racionalidad mínima de toda actuación judicial es que exprese los argumentos que deben hacer inferir la decisión correspondiente. Cuando éste es ineludible, la sentencia termina contradiciendo aspectos que hacen parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso. Es posible considerar entonces que la ausencia del enfoque de género o de enfoques diferenciales al momento de valorar las pruebas y de motivar la decisión judicial, lo que va a dar es que esa motivación carece de una legitimidad al desconocer el reiterado llamado a juzgar con perspectiva de género, pues es parte de la órbita judicial evidenciar la existencia de violencias, el valor probatorio que da cada elemento para evitar que su actuación genere mayores agravios, naturalice o reproduzca violencias contra las mujeres. El desconocimiento del precedente judicial. Este se observó en la sentencia T093 del 2019. Aborda el caso de la restitución de inmueble arrendado en el que se demuestra la existencia de una unión marital de hecho y el cobro a la expareja que involucra violencia sexual. Allí se discute la presencia del defecto fáctico, el error inducido y el desconocimiento del precedente judicial, que se configura cuando un juez desconoce las reglas jurisprudenciales fijadas por un órgano de cierre sin justificar las razones por las cuales se aparta de dichas reglas. Este defecto debe revisarse a su vez a partir de dos variables: el desconocimiento del precedente constitucional y el desconocimiento del precedente jurisdiccional natural. Vale la pena recordar que un precedente judicial es aplicable en tanto cumple con las finalidades expresadas en torno al principio de la igualdad en la aplicación normativa, configura los principios de confianza legítima, unidad y coherencia en el ordenamiento jurídico para garantizar derechos fundamentales emanados de la supremacía constitucional y jerárquica. Por tanto, este defecto se configura cuando existen sentencias de Corte Suprema de Justicia y de Corte Constitucional frente a las cuales el juzgador de primera y segunda instancia tienen un deber de obediencia, que al no acatarse en debida forma y debidamente justificada, vulnera el derecho al debido proceso. ¿Por qué? Porque en la ratio decidendi y en la sentencia anterior se encuentra una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver. B, que la ratio decidendi resuelve un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso, y C, que los hechos del caso sean equiparables
a los resueltos anteriormente. Entonces, este es un poco el efecto amplificador que tienen las sentencias. Aquí surge una tensión que tiene que ver con el principio procesal, como la igualdad de armas, la rigidez procesal y el formalismo probatorio, de un lado, y del otro el derecho a la vida de las mujeres a una vida libre de violencias, que pueden implicar la acción de una verdad procesal sobre la verdad material, pues en varias ocasiones puede ocurrir que la mujer se encuentre en una realidad fáctica estructuralmente diferente a la que se logra probar. La sentencia T-093 del 2019 reitera entonces la jurisprudencia de la Corte Constitucional y como regla se establece que una víctima de violencia en Colombia no llega a la igualdad de armas procesales a un proceso civil o de familia. Que la violencia contra las mujeres es violencia de género, que existen violencias visibles e invisibles, que la aplicación del derecho a la igualdad tiene como efecto romper esos patrones socioculturales de carácter machista en el ejercicio de los roles hombre-mujer, que por sí en principio son roles de desigualdad, que el juez debe analizar con detenimiento los casos que limiten la igualdad real de las mujeres respecto a hombres e interpretar los hechos, pruebas y normas jurídicas con base en enfoques diferenciales de género. La prohibición de fallar basado en estereotipos en aras de mantener los principios procesales de licitud, pertinencia y conducencia. El juez no podrá valorar pruebas donde se cuestione el pasado familiar, social o sexual de la mujer o se busque un careo entre la mujer y la parte. Y finalmente, ante la incertidumbre de las violencias, el juez debe decidir conforme a su competencia y remitir a las autoridades competentes. Finalmente, el defecto, violación directa de la Constitución, lo encontramos en la sentencia T338 de 2018 con ponencia de Gloria Estela Ortiz, que reitera la importancia de la perspectiva de género en la administración de justicia. Y la violación directa de la Constitución se configura cuando en la solución de un caso se deja de interpretar o aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional. B, se trata de una violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata. C, los jueces con sus fallos vulneran derechos fundamentales porque no tienen en cuenta el principio de interpretación conforme a la Constitución. Y D, si el juez se encuentra, deduce o se interpela sobre una norma incompatible con la Constitución y no aplica las disposiciones constitucionales, de preferencia a las legales, lo que se denomina entonces la excepción de inconstitucionalidad. Aquí la regla que emerge entonces es la idea de que los operadores de justicia empleen la flexibilización de esas formas de la prueba cuando se evidencian casos, actos de violencia al interior de la familia, lo que implica también una modificación de la carga probatoria. Para concluir entonces, les reitero, existe un marco normativo, tanto nacional e internacional, que busca proteger el derecho a las mujeres a una vida libre de violencias y con ello a su núcleo familiar. Lo que estamos observando es que academias e instituciones siguen siendo renuentes a transversalizar la perspectiva de género. Aún en nuestras aulas seguimos sin discutir esto y entonces exigimos que los operadores jurídicos se estén formando y ahí yo considero que la academia está en deuda en la idea de transversalizar estos debates en las diferentes materias. La rama judicial cuenta con una comisión de género desde 2009, en la que anualmente hace eventos y últimamente adelanta un concurso para incentivar que los jueces juzguen con perspectiva de género. Y digamos que aquí hay una invitación a todos los estudiantes, revisen la página de la Comisión Nacional de Género de la rama judicial, allí hay gran material
muy útil en todas las áreas del derecho, administrativo, civil, familia, desplazamiento forzado, porque su biblioteca es muy amplia en términos de la perspectiva de género y tiene las guías para hacer el análisis de las sentencias utilizando esta perspectiva. Tenemos entonces un reto para los funcionarios como agentes transformadores de realidad, y es que por medio de sus sentencias ellos influyen de manera directa en o sea, sus decisiones afectan no solo la cotidianidad del caso que están observando y pueden contribuir allí con la equidad y la justicia social, sino que sus decisiones también tienen un efecto transformador de la sociedad. Los efectos intercomunes e interpares de las sentencias de Corte Constitucional, como se los había mencionado. Y finalmente, el juez como director del proceso, entonces, también debe tener presente, pues no solo el efecto diferenciado que tienen las normas sobre las personas. Una norma puede pretender un resultado igual para todos los administrados, pero en la práctica puede obtener resultados discriminatorios, que si no hay suficiente conciencia sobre esas discriminaciones basadas en cuestiones sexogenéricas, la aplicación e interpretación del derecho se realiza de acuerdo con estereotipos que están instalados en nuestros imaginarios sobre los roles y comportamientos asignados a hombres y mujeres. Ese carácter binario de la construcción de identidad de sexo o género que permea la producción normativa y deriva en un reparto inequitativo de recursos, y entender la legalidad y legitimidad de las acciones afirmativas y de los tratos diferenciados en el ordenamiento jurídico, a partir de la aplicación directa del artículo 13 de la Constitución Política Colombiana, la normatividad internacional y las innumerables sentencias de la Corte Constitucional. Esto era lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias. Mi correo queda elvilla.cardona@amigo.edu.co por si quieren hacer algún tipo de aportes o comentarios. Y esta frase de Paul Kahn escribe sobre aspectos culturales del derecho. Entonces, aquello que no podemos imaginar, no lo discutimos. Muchísimas gracias. Gracias, Elvija, a ti por esta presentación. Yo creo que para la mayoría de las personas que estuvimos aquí atentos escuchándote, ha sido una presentación provocadora que nos deja con un gran compromiso y una gran responsabilidad frente a nuestro ejercicio profesional. Nos están haciendo varias preguntitas, Elvija, entonces queremos aprovechar. Por aquí en el chat nos están preguntando nuestros amigos de Perú si dentro de las leyes colombianas con respecto a la erradicación de todo tipo de violencias en la mujer, hay un énfasis en solucionar estos casos de violencia contra la mujer en el menor tiempo posible. Entonces nos preguntan como sobre la celeridad en el proceso en este tipo de violencias. Sí, efectivamente la ley 1257 de 2008 es la ley dirigida frente a la eliminación de las violencias contra la mujer. Allí en aspectos procesales y frente a lo que tiene que ver cuando hay niños, niñas y adolescentes involucrados, que prime el interés superior, el llamado es a la celeridad en los procesos. De hecho, un defecto fáctico en una de las sentencias, en uno de los casos analizados, se presentaba precisamente porque solo había una audiencia y la audiencia se reprogramó en varias ocasiones, haciendo que el proceso que tenía que salir en 6 meses se demorara 1 año. Entonces, ahí hay lugar, o ahí se presentó un defecto de tipo procedimental, porque el llamado es a juzgar, atender de manera oportuna, tener celeridad en el proceso, y cuando hay niños y niñas, aún, prima también ese interés superior. Bueno, también nos preguntan sobre la ley que tipifica el feminicidio acá en Colombia. Nosotros tenemos una ley, en internet la encuentran como la ley Rosa Elvira Celis. Esa es la ley que tipifica el feminicidio en Colombia, pero digamos que el feminicidio es como la punta del iceberg, ¿cierto?
Recordemos que las violencias se presentan simultáneas. Cuando se da el feminicidio es porque ya se ha orquestado a lo largo de los años violencias verbales, psicológicas, físicas menores que han hecho que incluso las mujeres vivan con miedo. Ahorita me salgo un poquito del tema, pero ahorita con el tema del COVID se ha evidenciado que, por ejemplo, aparentemente disminuyeron las denuncias en fiscalía por violencia intrafamiliar. Lo que se sospecha desde las organizaciones de mujeres y desde los mismos organismos estatales es que convivir con el agresor impide que las mujeres puedan hacer esas denuncias más fácilmente y que realmente no es que se esté disminuyendo la violencia. De hecho, ahorita en el marco del COVID en Colombia se dispararon los feminicidios, ya vamos como por 18 en los últimos 2 meses. Bueno, nos dicen que tú mencionaste que en algunas sentencias entonces se está vulnerando algunos asuntos constitucionales, que qué acciones judiciales entonces se toman frente a estas decisiones que están en contra de lo que nos está planteando la Constitución. Bueno, cuando se presenta dentro de un caso en concreto, entonces está la opción de tutela contra sentencia judicial, ¿cierto? Que es excepcional, invocando cualquiera de esas causales. Una de esas causales es violación directa de la Constitución. Ya si nosotros por fuera del proceso derivado de una clínica jurídica o derivado de querer accionar como ciudadanos, podríamos recurrir a otras acciones, por ejemplo, a la acción de cumplimiento o a una acción constitucional, si lo que necesitamos es modificar una norma. Y ante las entidades, cuando no se recibe la atención, sería vía derechos de petición. Lo que pasa es que aquí también hay lo voy a decir, pues ahí también hay un recurrente en no contestar derechos de petición. La mayoría de tutelas es porque las entidades administrativas no contestan. Entonces, sería eso, o sea, si estás ya inmerso en el caso, lo que pasa es que aquí también es un asunto bien importante y es que como abogados tenemos que empezar a involucrar el enfoque de género en nuestras demandas, es decir, empezar a involucrar argumentos para darle al juez pistas sobre cómo debería estar fallando. Que esa es como la falencia que yo advierto en términos académicos, todavía no tenemos una línea fuerte de formación en pues bueno, al menos en los programas que yo conozco, del que vengo y en el que estoy. Bueno, también nos estabas planteando que hay una prohibición de fallar basado en estereotipos de género, pero ¿qué hacer cuando ese tomador de decisión no es consciente de los estereotipos de género con los que vive en el día a día? Ay, por eso digo, es muy difícil. O sea, tocaría que uno como abogado, como abogada, incluya sus argumentos de una vez y le proporcione argumentos al juez. Los estereotipos en temas de familia son muy difíciles, incluso afectan también a los hombres. Es decir, pensar que solo aquellos procesos donde hay mujeres son los que hay que mirar con enfoque de género, no. La idea es que, por ejemplo, algo tan sencillo, la frase de los niños están mejor cuidados por la mamá, que uno a veces puede compartir, tiene una doble cara y es que está diciendo que el papá no cuida bien a los niños. Entonces, esa doble cara que tienen los prejuicios y los estereotipos, que le da a unos y le quita a otros, son precisamente los que tenemos que estar llamados a tener los ojos abiertos, sin caer en la falacia argumentativa de que procesos donde hay mujeres necesitan enfoque de género. No, el enfoque de género es para todos los casos de familia, analizando precisamente esas asimetrías o esos prejuicios que hay ahí. Es un asunto de educar, a veces es muy difícil luchar contra esos prejuicios que tiene el otro. Pues es un asunto, yo ya lo entendí, es como de mi cuadro, mi metro cuadrado, intentar con los que están en mi metro cuadrado de irles mostrando, porque no puede ser tampoco a las malas, sino de irles mostrando
cuando se presentan los prejuicios o cuando está incurriendo en un estereotipo, porque como es algo instalado en el imaginario colectivo, estamos desde pequeñitos convencidos de que las cosas son así porque así nos las enseñaron siempre. Ujú. Bueno, yo creo que estamos un poco más familiarizados con violencias como la física, como la psicológica, inclusive con la económica, pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de violencias que todavía no han sido ampliamente trabajadas en nuestra legislación? Y te pregunto, por ejemplo, por la violencia obstétrica, que sé que tú la trabajas, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se puede manejar ahí? Bueno, frente a violencia obstétrica en Colombia tenemos un vacío jurídico, no está, no hay ley aplicable. Sin embargo, la ruta para atender violencias obstétricas sería responsabilidad médica por esa vía. Sin embargo, ya hay varios fallos de tribunal, por ejemplo, el Tribunal de Boyacá recientemente se pronunció sobre una situación y la llamó así, violencia obstétrica, es decir, vía jurisprudencial está ganando terreno. En la página que les recomiendo de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial también tienen un libro sobre violencia obstétrica y allí están todas las sentencias, por ejemplo, del Consejo de Estado, demandas que han llegado sobre todo de hospitales públicos y que terminan en el Consejo de Estado, y allí también se ha nombrado violencia obstétrica, porque realmente está nombrada en instrumentos internacionales. En Colombia sería esa vía y vía argumentos, ¿cierto? Vía argumentos de la normativa internacional y de los fallos de los jueces que ya se han pronunciado sobre el tema. Nos preguntan acá por el chat que si el enfoque de género implica varias cargas probatorias. No es que implique varias cargas probatorias, hay como dos invitaciones claras. Uno, a darle un valor a los indicios. Es decir, piensa en algo, ¿cómo demuestro yo la violencia psicológica si no he ido a que me la traten? Es decir, sufro un maltrato diario y ya mi autoestima está tan socavada que yo creo que es normal y bueno, en mi familia quizás inicial también vi como a mi mamá, mi papá la trataba verbalmente con palabras oeces o incluso hasta con silencios. ¿Cómo demuestro yo que cuando me maltrataban no me hablaban durante una semana o me dejaban de hablar? Es muy difícil demostrar esas cosas. Entonces, lo que nos están invitando frente a las pruebas es, primero, darle un valor a esos indicios. Es decir, los indicios, sobre todo cuando uno analiza en términos sistemáticos y generales, los indicios adquieren un valor bien importante. Es decir, no es solo el indicio aislado, sino el indicio en contexto. Dos, invertir la director del proceso ejerza su labor y solicite pruebas de oficio, que ese es también el llamado. Es decir, el juez debe tener en su sana crítica como una visión del proceso y cuando no tiene o tiene incertidumbre frente a un tema, él tiene la potestad de pedir pruebas de oficio, pruebas periciales que le ayuden a acercarse como a esa verdad en el proceso. Profesora Maribel, qué pena preguntarle, habla con el doctor Manuel Goldstein. Doctora, le quiero preguntar algo, así directamente. El enfoque de género, y era yo el que realicé la pregunta, el enfoque de género implica variar cargas probatorias, implica pruebas de oficio, implica ampliación de la prueba indiciaria, implica creación de presunciones en favor de las personas beneficiadas con ese enfoque de género. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia, muy agradable. Gracias. De hecho, es que, por ejemplo, ahí lo que lo estaba señalando, vía Corte Constitucional ya se han establecido unas presunciones que son bien importantes y es, primero en Colombia, las mujeres han sido víctimas de la violencia y es una violencia histórica. Lo que pasa es que ahora los que están más jóvenes y nosotros también a veces no nos acordamos, pero recuerden que en Colombia hasta 1932 las mujeres no eran dueñas de sus bienes, los bienes los administraba el esposo y si se moría el esposo volvían al padre o a los hermanos.
hasta 1943 solo pudo ingresar a la universidad, hasta 1953 pudo votar. Es decir, si uno hace el recuento, realmente las luchas que han dado los movimientos de mujeres por lograr una igualdad en términos reales y efectivos ha sido larga, viene de larga data, pero hoy, aunque tenemos muchas oportunidades, las situaciones de violencia siguen presentes. Le doy la palabra al profesor Oscar Canales, que le quiere hacer una pregunta directamente. Él es profesor de la Universidad César Vallejo de Perú. Muy buenas tardes, damas, caballeros. Muchas gracias, doctora Luisa, por el pase. Doctora Cardona, un enorme gusto escucharla y, caramba, intercambiar pareceres por este medio, ¿no? Dado que la distancia no lo permite. Muy interesante todo lo manifestado por usted, pero la verdad me deja bastante perplejo y con un mal sabor de boca al pensar, trato de pensar un poco todo lo que usted ha dicho y asimilarlo, inclusive cuando nos dice de la asimetría, la desigualdad y la discriminación que inclusive existe en el mismo entorno del Poder Judicial, ¿no? Inclusive el enfoque que tienen los jueces al sentenciar. Entonces, en verdad, no sé si de repente escuché mal, pero me parece pues que hay mucho por hacer. Lo comparo con nuestra realidad, a veces las comparaciones son odiosas, pero son necesarias. Entonces, siento que de repente en Colombia falta un poco más de repente de ponerle un poco más de ganas a esta situación para erradicarlo, porque mire, si el problema se da desde el nivel judicial, ahí mismo encontramos la desigualdad y la discriminación contra las mujeres. Es bastante sorprendente, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, en el entorno en que nos movemos, las mujeres obtienen una rápida y pronta respuesta. Acá en la región San Martín donde nos encontramos, conjuntamente con el doctor Roberto Cabrera, hemos tenido a cargo dirección de consultorio jurídico, una serie de demandas sobre entornos de violencia, y las mujeres han sido atendidas de manera célere, oportuna, y no se ha sentido ni se ha notado las situaciones coyunturales que usted ha comentado en algún momento en su alocución. En verdad, es lamentable que los mismos juzgadores no aporten más de sí para solucionar esta situación tan común en Latinoamérica. Es bastante sorprendente. Ojalá Dios quiera que todo esto vayan superándolo y que lo internalicen los propios jugadores, porque el tema tiene dos vertientes de mi particular punto de vista. Uno, el lado de los que operan en justicia, y dos, el lado y la idiosincrasia machista que tenemos muchos de los pobladores latinoamericanos. Y el cambio no solamente legislativo por un lado, sino por otro lado también el cambio tenemos que propenderlo desde todos y cada uno de nosotros. Si yo no trato de ir saliendo de esa coyuntura y de esa estructura machista en la que me han creado, nunca voy a cambiar al interno y nunca voy a propender a cambios a la sociedad. La ley no lo es todo para obligar a muchos hombres, ¿no? Y acá la violencia pues ha sido terrible en algunos momentos, ¿no? La violencia contra las mujeres y contra el entorno familiar. Desde acá un fuerte abrazo y mis mejores deseos de que todo esto se vaya superando y sean ustedes los actores, las mujeres actores fundamentales para cambiar lo más pronto que se pueda estas situaciones, sobre todo las advertidas a nivel judicial. Muchas gracias, doctora Cardona, doctora Luisa, un fuerte abrazo. Muchas gracias, profe Oscar. Bueno, profe, yo creo que ha sido pues muy interesante esto. Quisiera cerrar con una reflexión planteada por alguna de las personas que están acá, y es que usted nos estaba planteando, por ejemplo, revisar la página de la comisión. Vemos que hay muchos ejercicios de formación por parte de la Rodrigo Lara, incluso de las secretarías de la mujer de la gobernación, de la alcaldía de Medellín. Bueno, en el oriente también pasa lo mismo, pero vemos que se siguen repitiendo los mismos errores a la hora de leer los fallos judiciales, de que vemos que también hay violencia institucional de género en muchas de las decisiones con las que los chicos, por ejemplo, en el consultorio jurídico se pueden encontrar en los trámites más normales, o digamos no normales, sino los trámites más comunes a los que se enfrentan o a los que se enfrentan luego de sus grados en esos primeros años,
que por lo general la mayoría están en familia. Entonces, digamos, qué reflexión final planteamos a partir de esta violencia institucional que tan clara vemos en el día a día? Yo retomaría lo que nos propone el profesor Oscar. Es decir, el asunto es un asunto que tiene que pasar por la educación, porque entonces hoy se le reclama a los operadores jurídicos, pero ¿y de dónde salieron los operadores jurídicos? Salieron de la universidad. Entonces, ¿qué están haciendo las universidades? Pues, y yo también hago parte de la universidad, pero ¿qué estamos haciendo? Porque son pañitos de agua tibia, es decir, yo tengo un semillero en la de Antioquia, tengo un semillero en la Católica Luis Amigo, pero ahí solo somos 4, 5, 6 personas hablando sobre el tema. ¿Cómo movilizar a más personas frente al tema? Es un asunto que yo creo que nos toca bajar hasta la escuela, es decir, nos toca volver a la familia, o sea, cómo nos estamos pensando las familias hoy, esas relaciones familiares, esos roles que se están asignando, porque la familia sí es el núcleo central de la sociedad, es allí donde precisamente tienen que empezar a configurarse otras maneras de relacionarnos y otras maneras de entender esos roles que tradicionalmente se han asignado a hombres y mujeres. Entonces, pues espero haberlos dejado picados con el tema, invitarlos a que avancen en sus propias lecturas, pues esta es una visión mía, pero que avancen en sus propias lecturas, a los estudiantes que traten de pensar en todas las materias, qué sería aplicar el enfoque de género, a ver si empezamos a movilizarnos para aprender más sobre esto. Porque aquí sale uno que está haciendo el Estado colombiano en el marco jurídico. No es que marco jurídico tenemos, es decir, marco jurídico tenemos, Colombia ha aprobado, ratificado todas las convenciones internacionales. Tenemos documentación, doctrinantes, jurisprudencia aplicable, lo que, como dice el doctor Oscar Canales, lo que nos falta es a los individuos movilizarnos frente a este tema. Claro que sí, profesora. De verdad, muchísimas gracias. Creo que quedamos muy contentos con este cierre. Precisamente este espacio surge de manejar semilleros, de temas relativos a acceso a la justicia con perspectiva de género, de clínica jurídica en defensa de los derechos humanos de las mujeres, de encontrarnos con los compañeros de Perú precisamente por ese tema de clínica, de mis amigas argentinas que también están aquí, que trabajamos estos temas y en la lucha día a día desde el activismo, y creo que es muy importante esto del encuentro también para reconocernos y visibilizar diferentes prácticas en este contexto y en este territorio que nos une a todos. Profesora, de verdad que no me voy a cansar de agradecerle, creo que hacemos un cierre demasiado especial del semestre y esperamos seguir trabajando y poder trabajar juntos aquí que nos estamos encontrando en estos próximos meses. Listo, muchísimas gracias. Un saludo cordial a ustedes y sus familias. Cuídense mucho. Gracias, profe. Bueno, entonces para finalizar, vamos a hacer un cierre un poco, digamos, de conversación. Vamos a escuchar inicialmente al doctor Roberto Cabrera, decano de la Facultad de Derecho en la Universidad César Vallejo, filial Tarapoto, y luego cerramos entonces con Beatriz Arcila Salazar, decana de nuestra facultad. Muchas gracias, doctora Luisa, por la gentil invitación y a su vez a la doctora Beatriz por permitirnos, no solamente a los profesores de nuestra Universidad César Vallejo, filial de Tarapoto, sino también a nuestros estudiantes que veo han atiborrado el chat del Zoom de preguntas, puesto que en realidad, como bien lo decía, los tópicos resultan ser muy comunes y sobre todo en una materia siempre tan llamada a la discusión como es el derecho de familia, y más aún si es que se trata del enfoque de género. Pienso de que precisamente esos espacios académicos que se generan a raíz de la convocatoria por parte de las facultades de Derecho son muy importantes porque nos permiten debatir determinadas ideas y sobre todo genera la posibilidad de que la inquietud académica permita un mayor incentivo en la investigación. Y creo que la Universidad Católica de Oriente
se caracteriza por eso, por ese liderazgo en la labor investigativa, y enhorabuena de que se pueda construir un norte y un horizonte destinado a ello a través de la academia. Entonces, en mi calidad de directivo de la Escuela de Derecho, yo quiero reiterar ese agradecimiento, agradecer la magnífica exposición de la profesora, sobre todo teniendo en cuenta el énfasis que se ha tenido al momento de señalar cada punto de las IES con respecto a estos temas. Creo de que nos vamos con un muy buen sabor de boca. No solamente el profesor Oscar Canales, sino también quien les habla, y estoy seguro que cada uno de nuestros estudiantes queda muy contento, y esperamos de que este hermanamiento, como usted ha dicho, pueda continuar, sobre todo para el beneficio de nuestros estudiantes, y que definitivamente creo de que el empleo de estas tecnologías y sobre todo la posibilidad de desarrollar actividades académicas en las que participemos, peruanos, colombianos, argentinos, chilenos, toda la región en general, enriquecen y sobre todo permiten una mejor expectativa y una mejor preparación de nuestros estudiantes ante un mundo que ya cambió, Muchas gracias, doctora Luisa. Felicitaciones por tan magnífico evento académico. Gracias, profesor. Bueno, entonces, para cerrar, le damos la palabra a nuestra decana, Beatriz Elena Arcila Salazar, para que entonces podamos hacer una despedida por lo grande. Muchas gracias, Luisa. También cierro, aunque sea saludando al final, pero también reconociendo la participación de la doctora Mónica Buitrago, que nos acompaña desde la Alcaldía de Río Negro, de Cintia Libere, Victoria Di Giovanni, que pertenecen a la Organización de Mujeres de Argentina, como lo mencionaba Luisa, de todos aquellos nuestros egresados que se han vinculado de manera activa también con el evento, y de todas aquellas personas que por primera o segunda o cuarta, ya de manera reiterada, nos acompañan, porque para nosotros ha sido todo un placer. También quisiera cerrar este ciclo de eventos que tuvimos conmemorando los 21 años de la facultad, indicando que se pueden resaltar varios aspectos, entre ellos que no hubo temas prohibidos, entre otros que si bien tenemos unas líneas que nos resaltan respecto a otras universidades y que nos dan un enfoque diferenciador, nos permitieron atender temas relacionados con la empresa, con la niñez, con la familia, con el tema propiamente de discapacidad. Trabajamos temas de derecho público en diferentes campos, tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista administrativo. Entonces, digamos que pudimos hacer evidente que en el derecho son muchas las realidades que estamos llamados a intervenir, y que digamos que en un estado como el nuestro, donde, claro, hay fallas, pero el principal, digamos, solución para empezar a establecer o confrontar las fallas es visibilizarlas, y eso es un punto importante. Yo no sé en qué medida el tema en que estemos evidenciando que en el sector judicial efectivamente hay estereotipos que no nos permiten alcanzar la justicia, sea para hombres o para mujeres, como lo enseñaba ahorita la profesora Elvigia, nos indican que tenemos que intervenir efectivamente. Ahí es un punto que tenemos que avanzar. Cuando reconocemos que efectivamente somos una sociedad con problemas de corrupción, pues es mucho mejor evidenciar que hay corrupción y tomar medidas para controlarla que invisibilizarla. Entonces, creo que también ha sido un espacio para poner de frente los retos que tenemos como sociedad y todas aquellas demandas que tiene el sector para nosotros como abogados. Lo esperamos asumir con toda la responsabilidad, y que esperamos cada vez que su formación les permita visibilizarlos para que sean abogados para el contexto. Muchas gracias a todos los docentes, los coordinadores de área, la clínica jurídica, el consultorio jurídico, todos por el apoyo durante todos estos eventos. Solo sé que durante este periodo intersemestral se van a estar preparando para hacer una mejor propuesta para el segundo semestre, y que esperamos poder seguir estando aquí para fortalecer los lazos con cada uno de los equipos de trabajo y las personas que nos han acompañado en pro y en beneficio de todas nuestras instituciones. Muchas gracias y bienvenidos a la Universidad Católica de Oriente, porque esta es su casa por siempre.